Buenas noches con todos, hermanitos. Bienvenidos nuevamente a nuestra reunión de todos los martes. Esta vez vamos a empezar a ver el capítulo 1 del Evangelio según San Lucas. Vamos a empezar a escudriñar la palabra del Señor, perícopas por perícopas, y empezando a profundizar y a meditar más con el Señor, a conocerlo más, para amarlo más, poder dar sustento de nuestra fe y nuestra creencia. Pero antes, como siempre, vamos a ponernos en manos del Señor, del Espíritu Santo, para que Él sea el quien guíe esta reunión de las manos de Manuel Pablo en unión de todos nosotros. Para esto pido un voluntario para que lea la oración y todos con el micrófono apagado lo hacemos en casa. ¿Quién pudiera Yo, hacer? Sonia. Ok, Sonita, entonces nos ponemos en oración, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendito seas, Señor, porque quisiste que tu palabra viva y eterna se con... La señal. A ver, ¿alguien más podría hacerlo? ¿Te leo yo, Petita? Ok, Silvita, adelante, por favor. Bendito seas, Señor, porque quisiste que tu palabra viva y eterna se conservara por escrito en los libros sagrados del pueblo de Israel y de la iglesia primitiva. Nosotros los veneramos con espíritu filial, reconociendo en ellos tu voz, que sale a nuestro encuentro a fin de revelarnos tus misterios más íntimos. Gracias a tu palabra, permanentemente actual y de inagotable riqueza, te conocemos a ti, el único Dios verdadero. El Espíritu Santo nos enseña a interpretar correctamente tu palabra y que haga brotar de nuestro corazón el deseo de meditarla, abriendo nuestra alma para alabarte, darte gracias, implorarte y pedirte perdón. Amén. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Sonia, querida, lo que pasa es que te congelaste. Parece que tu internet está un poquito inestable porque estás en la calle, me parece. Bueno, adelante, Manuel Pablo. Empecemos con el capítulo 1. Bien, gracias, Katia, hermanos. Muy buenas noches con todos, los que están presentes y los que participen de esta sesión en la grabación. Vamos a empezar, como adelantó Katia, con el Evangelio según Lucas. Y empezamos por el principio. Sí, no te preocupes. Miren, el capítulo 1, que vamos a empezar viendo esta noche, tiene estos temas que a cada uno le llamamos una perícopa. Para los nuevos, les defino el concepto. Nosotros conocemos los versículos, los capítulos y versículos de la Biblia, pero la perícopa es un tema bien interesante, que son un conjunto de versículos que forman una unidad de lectura. Entonces uno lee la perícopa y recibe el mensaje. Y para los que son nuevos, que hay varios, nuestra técnica o nuestra metodología de estudio es ir leyendo de perícopa en perícopa. Pero como van a poder ver, vamos a leer todo el Evangelio según Lucas. Solamente lo vamos a ir agrupando, como repito, por estas unidades de lectura, de estas perícopas. Y con eso vamos a poder hacer el esfuerzo de entender lo que dice y comentar y opinar con toda apertura y con toda libertad, ¿no? Se puede preguntar lo que no se entiende o se puede dar un comentario, un alcance. Yo doy un alcance y ustedes pueden dar un alcance adicional, bienvenido. La idea es dialogar ordenadamente sobre este tema que es esencial de nuestra fe. Entonces vemos acá las unidades de lectura, las perícopas, ¿no? Me pareció bien enviarte este relato ordenado. Ese es el prólogo del Evangelio. Y luego tenemos 2, 4 y 6 más. Vamos viendo de frente uno por uno. ¿Quién podría ayudarnos a leer la primera perícopa? Que va de Lucas capítulo 1, versículos del 1 al 4.
Yo puedo, Manuel Pablo. Gracias, Luis. He decidido escribirte un relato ordenado. Muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros, tal como nos fueron transmitidos por aquellos que han sido desde el comienzo testigos oculares y servidores de la palabra. Por eso, después de informarme cuidadosamente de todo desde los orígenes, yo también he decidido escribir para ti, excelentísimo Teófilo, un relato ordenado, a fin de que conozcas bien la solidez de las enseñanzas que has recibido. Gracias, Luis. ¿Qué les parece este comienzo? Es una maravilla, ¿no? Como literatura, como calidad de texto, es una joya, es una maravilla. Ahora, dice bastante. Dice bastante de la intención de Lucas para escribir. Pero si leemos en el primer párrafo, que tiene 2 líneas y media, ¿no? Lucas nos dice que él va a intentar transmitirnos ordenadamente lo que desde el comienzo los testigos oculares y servidores de la palabra han dicho. Entonces dice luego, por eso, después de informarme cuidadosamente de todo, desde los orígenes yo también he decidido escribir para ti. A ver, hasta ahí nomás un primer comentario. ¿En qué año escribe esto nuestro querido Lucas? ¿Quién nos dice? Más o menos. No hay una fecha exacta, pero aproximadamente. Augusto, es de Ay, Bueno, hay algunos que dicen que se escribió alrededor del año 60 y pico, cerca de los 70. Hay otro grupo que dicen que se escribió después de los 80. Yo soy particularmente de los que creen que debió ser en los 60, pero ambas posiciones son aceptables. Ya, yo soy de otra posición, de los 90, claro. Y te digo, hay posiciones a gusto y sí, efectivamente, tú lees a uno y otro pensador y padre de la iglesia incluso, y hay posiciones así, así. Pero yo les voy al consenso, ¿no? No estamos acá para discutir temas tan precisos, pero en el consenso de nuestra iglesia, que significa en la opinión mayoritaria. Eso no quiere decir que no hay quien piensa diferente, pero en la opinión mayoritaria se centra el Evangelio según Lucas hacia el año 90. Hacia el 90, miren, más tarde. Y no solamente el Evangelio según Lucas, sino también el libro que era parte original y que ahora es un libro separado, que es el libro de Hechos de los Apóstoles. Entonces, ambos textos, hermanos, según la posición mayoritaria, se habría redactado hacia el año 90. El Evangelio de estudio ahora, el Evangelio según Lucas, y el libro de Hechos de los Apóstoles. Y todo como un solo texto que luego se separa. Bueno, eso como primer concepto. Pero eso nos ayuda, ¿no? ¿Por qué? Porque si Jesús sufre la pasión, muerte y resurrección alrededor del año 30, y Lucas escribe alrededor del año 90, son 60 años entre el acontecimiento y el Evangelio. Diría mejor, entre el acontecimiento de Jesucristo y la redacción del Evangelio. 60 años. ¿Es poco tiempo? Claro, visto en los miles de años de la historia del hombre, es poco, pero visto en la vida de cualquiera, es una vida. Y acá hay algo hermoso y misterioso a la vez, ¿no? Mágico, divino. Y es como llega a Lucas este nivel de detalle después de 60 años. Ya habíamos dicho en la reunión del martes pasado que hicimos una introducción general a Lucas, habíamos dicho que Lucas no fue del discípulo de Jesús. ¿Y cómo es que Lucas conoce a Jesús?
inicialmente por la predicación de Pablo, pero luego por todo el trabajo que él mismo está narrando aquí de búsqueda, de investigación. Miren el segundo parrafito, dice: por eso, después de informarme cuidadosamente de todo, desde los orígenes, he decidido escribir esto. Él ha investigado 60 años después, no habiendo sido un apóstol de Jesús, no habiéndolo escuchado directamente, habiéndolo conocido especialmente a través de las enseñanzas de Pablo, el apóstol. Y luego de un trabajo que nosotros podemos especular hasta el extremo, porque vamos a ver hoy día mismo, esta misma noche, palabras de Lucas que no tiene ningún otro de los tres evangelistas, por ejemplo, y especialmente en relación con la Virgen María. Entonces, si hablábamos el otro día de que hay fuentes, ¿no? Decíamos, recuerden, ¿no?, el problema sinóptico. Lucas y Mateo se basan en Marcos, pero a la vez se basan en una fuente de dichos que se llama la fuente Q, pero a la vez Mateo tiene propias fuentes y Lucas tiene propias fuentes. Esas propias fuentes de Lucas en particular son producto de esta investigación que él hace. Entonces, tres fuentes de Lucas. Uno, Marcos, que se había escrito antes y él conoce. Dos, la fuente de dichos, de la que ya hablamos bastante. El que no lo entendió, ahí está en la grabación de la semana pasada. Y tres, la fuente propia de Lucas. Y lo repito porque en esa fuente propia de Lucas está el producto de este informarme cuidadosamente, como dice el propio Lucas. Sí, Katia, veo manito levantada. Sí, Augusto, activa tu micrófono. Sí, una consulta. Entonces, si aceptamos, digamos, que lo escribió en el año 90, tendría que él haberle empezado esa investigación algunas décadas atrás, hablando con los testigos oculares, porque para el año 90 ya la mayoría prácticamente habría muerto, ¿no? Por el tiempo que habría pasado. Entonces, digamos, su investigación comenzó antes, pero digamos, él lo escribió ya para ese año, ¿no? Claro, claro, Augusto. Es absolutamente correcto lo que comentas. Cuando, miren, Lucas es discípulo de Pablo. Y Pablo escribe su primera carta ¿en qué año? Más o menos. Les digo para fijar fechas, más o menos, no tiene que ser exacto. No es exacto, pero para ubicarnos. La primera carta de Pablo, ¿de qué año es? 50 y pico, 60. 50, sí. Del 50, Pablo escribe la carta a los tesalonicenses, la primera carta que escribe, una carta breve, la primera a los tesalonicenses, alrededor del año 50. Y Lucas no conoce a Pablo en ese momento, lo conoce años después. Pero supongamos, bien dices, que lo conozca, estamos aproximando, alrededor del año 60. Entonces, Lucas conoce a Pablo y a través de Pablo conoce a Jesús y decide seguirlo con su vida entera. Entonces, Lucas anda con Pablo hasta la muerte, el martirio de Pablo, que son algunos años después del 60, se calcula entre el 64 y el 67. Entonces, ya Lucas recibe la palabra en el 60, tienes la década del 60, del 70 y del 80, para que él empiece a conocer a Jesús, pero en su forma inquisidora, exigente con él mismo, no se queda con repetir solamente a Pablo, sino a investigar más. Y entonces, decimos, cuando hablamos de en qué se basa Lucas, es bien interesante. Les digo, el tema abierto y enorme, no se terminará de discutir nunca, ¿no? Porque tendríamos que viajar en el tiempo al pasado, pero Lucas tendría
digo yo, como fuente de inspiración y base, el Evangelio según Marcos, 1. La fuente de dichos, segundo. Y tercero, su fuente propia. Y su fuente propia incluye a Pablo el apóstol y a todos aquellos a quien él entrevista, pregunta, conversa, con mucha curiosidad y con mucho cuidado. Y dentro de esas personas con las que Pablo conversa está la Virgen María. Y lo vamos a ver esta noche, hermanos. Es una cosa maravillosa, porque si no, no habría forma de entender lo que en un minuto vamos a leer. No habría forma. Ahora, seguimos leyendo. Les decía, una hermana consultó por el WhatsApp quién es este Teófilo al que Lucas le dedica este texto. No, yo no le contesté, sino le dije, mira, lo vemos como primer tema esta noche y cumplimos. Es necesario, ¿no? Lucas dice, es que he decidido escribirte esto a ti, excelentísimo Teófilo. ¿Quién es este Teófilo? ¿Quién nos dice? Otra vez aquí, hermanos, no tenemos una respuesta perfecta. No, hay posiciones y posiciones. Algunos dicen que Teófilo es alguna persona de la época que ayuda a Lucas, que dedicarse a escribir todo esto no es gratis y que Teófilo es como un benefactor que lo ayuda, de alguna manera que lo sostiene para que Lucas pueda dedicarse a vivir escribiendo y no trabajando. Entonces, por ahí se tejen suposiciones. Pero hay otra posición que a mí es la que más, personalmente más me gusta y también está muy extendida en nuestra iglesia. Y es que Teófilo no es una persona particular, sino representa a un grupo de personas. Y es que si entendemos el nombre Teófilo en griego, Teo, filo, filo, amigo, Teo, Dios. Entonces, Teófilo es el amigo de Dios. Y en esa línea de reflexión, ¿a, a quién le dedica Lucas su versión del Evangelio? A los amigos de Dios. Me encanta esa posición, mucho más que la otra, ¿no? Entonces, Teófilo puede ser un ser particular o puede ser este ser colectivo en el cual estamos nosotros mismos, los amigos de Dios. Y entonces Lucas nos dice, excelentísimos amigos de Dios, les expongo esto a fin de que conozcan bien la solidez de las enseñanzas que estás recibiendo, que tu fe tenga fuerza, que tu fe no sea una fe débil. ¿Algún comentario, hermanos? A ver. Miren, ese prólogo quizá lo hemos leído miles de veces, pero para algunos podría ser como que recién nos detenemos, ¿no? Miren lo maravilloso que es. Lucas diciendo, yo no soy testigo ocular, yo los he conocido a ellos, he investigado. ¿Para qué? Para fortalecer tu fe, para que tu fe tenga solidez. Y hermanos, ese es el mismo propósito que tenemos al dedicar nuestros martes de 8, 9 y 30 a este tema, ¿no? Como el tema es tan actual. Para mí, no sé qué dicen ustedes, pero para mí es una maravilla descubrir a cada rato y en cada momento la actualidad de la Biblia. No es un libro escrito hace miles de años, es absolutamente actual, vigente. ¿Comentarios, hermanos? Algunos, no sé,
Algunos hermanos con los que he hablado esto antes, un poco les duele las orejas al escuchar que Lucas no conoció a Jesús, por lo menos no personalmente, que no anduvo a su lado. ¿Qué cosa? ¿No? Entonces, miren, acá está. Otra cosa, que ya lo comenté también el martes pasado, pero que yo no me cansaré de repetirlo nunca. Nosotros reconocemos como católicos cristianos la importancia de Pablo, el gran apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, el apóstol de los paganos, el que hace tal trabajo para difundir la fe en nuestro Señor. Y uno se queda, si piensa un poco, dice, qué pena que este Pablo no escribió un evangelio. Pero hermano, yo les digo, más que nada como un reto personal, leamos el evangelio de Lucas como el evangelio que Pablo hubiera escrito. Y eso debe darle un sabor súper especial. Bueno, no sé si comentarios, si no avanzamos. Vamos a la perícopa siguiente, le pondrás por nombre Juan, que va de Lucas capítulo 1, del versículo 5 al 25. ¿Alguien que pueda leer? A ver, veo las manitos. ¿Alguien desea leer pericopa? Yo, Desea adelante. le pondrás por nombre Juan. En tiempos de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, de la clase sacerdotal de Abías. Su mujer, llamada Isabel, era descendiente de Aarón. Ambos eran justos a los ojos de Dios y seguían una forma irreprochable todos los mandamientos y preceptos del Señor. Pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril y los dos eran de edad avanzada. Un día en que su clase estaba de turno y Zacarías ejercía la función sacerdotal delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre litúrgica, entrar en el santuario del Señor para quemar el incienso. Toda la asamblea del pueblo permanecía afuera en oración mientras se ofrecía el incienso. Entonces se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías quedó desconcertado y tuvo miedo. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu esposa, te dará un hijo al que llamarás Juan. Él será para ti un motivo de gozo y de alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni bebida alcohólica. Estará lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor, su Dios. Presidirá al Señor con el espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los padres con sus hijos y atraer a los rebeldes a la sabiduría de los justos, preparando así al Señor un pueblo bien dispuesto. Pero Zacarías dijo al ángel: ¿cómo puedo estar seguro de esto? Porque yo soy anciano y mi esposa es de edad avanzada. El ángel le respondió: yo soy Gabriel, el que está delante de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte esta nueva noticia, esta buena noticia. Te quedarás mudo sin poder hablar hasta el día en que sucedan estas cosas, por no haber creído en mis palabras, que se cumplirán a su debido tiempo. Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías, extrañado de que permaneciera tanto tiempo en el santuario. Cuando salió, no podía hablarles, y todos comprendieron
que había tenido alguna visión en el santuario. Él se expresaba por señas porque se había quedado mudo. Al cumplirse el tiempo de su servicio en el templo, regresó a su casa. Poco después, su esposa Isabel concibió un hijo y permaneció oculta durante 5 meses. Ella pensaba, esto es lo que el Señor ha hecho por mí, cuando decidió librarme de lo que me avergonzaba ante los hombres. Gracias, Ayacé. A ver, hermanos, lo que hemos leído, ¿no? Es una narración, pero que tiene un tremendo sentido. No sé si lo sienten, lo palpan. Habla algunas cosas, ¿no? Cuando, por ejemplo, nos explica de Zacarías, y según la costumbre litúrgica, él entraba a quemar incienso, y toda la asamblea del pueblo permanecía fuera en oración. ¿Por qué esto? ¿Por qué es que Zacarías entra al santuario a quemar el incienso y la asamblea se queda fuera? La pregunta es bien sencilla, y la hemos visto con el grupo grande que hemos terminado recién el Evangelio según Mateo. ¿Qué separa la asamblea del pueblo del sacerdote oferente? El velo del templo. Uh-huh. Exacto, Guillermo. Gracias. Entre la asamblea y el sacerdote hay un velo. Esa es una costumbre tan judía. Cuando al final del Evangelio según Mateo vimos, ¿no?, el momento de la muerte en cruz de Jesús, se rasga el velo del templo. Es decir, el Señor, con la entrega de su vida, con su ofrenda, restituye la relación del hombre con Dios, y no hay necesidad de separar a la asamblea del pueblo del sacerdote. Tanto así que nosotros, hasta el día de hoy, en la Iglesia Católica, vamos a misa y no hay un velo que nos separe del sacerdote oferente. No, estamos cara a cara, y él expone el Santísimo incluso, la consagración. Nada nos separa. Eso es un símbolo de que con el sacrificio de Jesús se ha restituido la relación, la unión del hombre con Dios. Y miren cómo desde el comienzo del Evangelio según Lucas, eso se simboliza, que podría pasarse desapercibido, pero no, ahí está. Y luego entonces Zacarías está al otro lado del velo, está solo, y se parece un ángel del Señor, y le habla. Y Zacarías queda, pues, dice el texto, desconcertado, tuvo miedo. ¿Y qué le dice el ángel Gabriel? Que ese hijo que concebirá su mujer estará lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre. Y miren esto, y hará, a ver si puedo marcarlo, hasta aquí, a ver, para comentarlo. Estará lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre, y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor, su Dios. Miren, los que estamos viendo los días jueves los profetas de Israel, tenemos una ventaja en sentir este texto mucho más que los que no, ¿no? Pero lo compartimos un poquito, porque estas son palabras que ya los profetas venían anunciando. Y este deseo profundo de que muchos israelitas vuelvan al Señor. ¿Cómo Lucas toma esta frase? Que les digo, podría ser de cualquiera de los profetas. Y dice, precederá al Señor con el espíritu y el poder de Elías. Precederá al Señor.
Y nosotros leemos el Señor a Jesús. Perfecto, ¿no? Precederá a Jesús con el espíritu y el poder de Elías, del gran profeta Elías esperado durante siglos. Ese retorno esperado de Elías, que luego le van a preguntar a Juan el Bautista, ¿tú eres Elías? Miren. ¿Y para qué precede al Señor? Para reconciliar a los padres con sus hijos, para atraer a los rebeldes a la sabiduría de los justos, preparando así al Señor un pueblo bien dispuesto. Miren, de verdad, el texto es hermoso por sí solo, pero mucho más sabroso si lo vemos a la luz de nuestros queridos profetas del antiguo Israel. Quería solamente comentarles. A ver, voy a quitar el marcado. A ver, seguimos. Bueno, Zacarías duda, ¿no? ¿Cómo puedo estar seguro de esto? Soy anciano y mi esposa es de edad avanzada. Esa frase no es nueva. A ver, la voy a marcar también. En nuestro Antiguo Testamento esa frase se presenta por primera vez en boca de el padre Abraham. Prácticamente las mismas palabras. Y ustedes las pueden revisar en el libro del Génesis a partir del capítulo 16 por ahí. Abraham contesta de manera parecida. ¿Cómo va a ser que voy a tener un hijo? Yo soy un anciano y mi mujer es de edad avanzada. Y Sara estaba, cuenta el texto del relato del libro de Génesis, Sara estaba dentro de la carpa, pero escuchaba atentamente el diálogo. Y Sara se muere de risa. ¿Cómo va a ser este viejo conmigo y yo? Tener un hijo ya fue, ¿no? Miren cómo está presente el Antiguo Testamento aquí también. Bueno, y continuamos. Y acá vemos, a ver, voy a quitar. A continuación, mientras tanto el pueblo esperaba a Zacarías. Claro, estaba al otro lado del velo, pues, ¿no? Extrañado de que permanecieron tanto tiempo. Cuando salió no podía hablarles, comprendieron que había tenido alguna visión. Luego Isabel concibe, lo cual es prácticamente un milagro, ¿no? Sobre eso comentario, hermanos. Entonces, Isabel no es de ninguna manera la primera mujer anciana casada con un hombre más viejo que ella que sale encinta. En el Antiguo Testamento había sucedido varias veces, y empezando con Abraham y su esposa Sara, que concibe y da a luz a Isaac. Y de ahí hay más y más y más, ¿no? Otro caso hermoso es el de Ana, que da a luz a Samuel. Y eso se cuenta en el primer libro de Samuel. Pero en fin, hay varios más, casos más, pero lindísimo, ¿no? Disculpe, pero es difícil pensar, ¿no? A esa edad tener hijos, porque no es por medio del Espíritu Santo, no lo sé, ¿no? Claro, y es que Mary sí, muy bien. Vamos a leer en un minuto Ya, cuando el ángel Gabriel tiene una frase ya a la Virgen María y le dice, nada es imposible para Dios. claro, sí, eso sí. Esa sería la respuesta. No lo quería comentar, pero lo adelanto porque viene en un minuto, pero para no dejar sin respuesta. Esa es la respuesta que le da el ángel a María. Tu prima Isabel, viejita corcocha, va a tener un hijo. Nada es imposible para Dios.
Manuel, Augusto está levantando la mano. Adelante, Augusto. Sí, sobre justamente este punto está justamente pensando en, claro, ¿por qué a Abraham no se le castigó cuando presentó esa misma duda, ¿no? Y aquí a Zacarías sí se le castiga, ¿no? O sea, claro, pues se supone si se presenta un ángel y te dice algo, aunque fuera inverosímil, dado que es un ángel, pues uno tiene que prestarle fe a lo que te está diciendo, ¿no? Entonces yo supongo que será que dentro, a pesar de que ambos respondieron de la misma manera, de repente Abraham, supongo yo que habrá tenido dentro de sí, dentro de sus pensamientos, una actitud más positiva a que eso se pudiera cumplir, ¿no? Mientras que Zacarías de repente expresó, tenía mucho más dudas en su interior y por eso fue castigado, ¿no? Yo supongo que será por eso. A ver, sí, es un buen punto. No sé, Zoraida, ¿quieres contestarle? Adelante. Arango, Sí, Zoraida. A ver, no, yo también quería Zoraida. preguntar, o sea, que ahí también, eh, por ejemplo, la Virgen María, cuando se le presentó el ángel, también ella dudó. ¿Cómo va a ser esto? Yo todavía no conozco varón. Y a ella tampoco la castigaron. Ya. Gracias, A ver, sí, a ver, más Zoraida. opiniones. Más Sí, opiniones para englobar Guillermo, una respuesta, sí. Guillermo y luego Beatriz. Adelante, Guillermo. Yo creo que ponernos en la mente de Abraham o de Zacarías o de la Virgen es simplemente especular, es fruto de nuestro razonamiento humano, pero para los efectos de la sesión y del curso es una especulación personal nada más. Yo también puedo dar una teoría, ¿no? No tengo ninguna yo. Bien dicho. Bien dicho, Beatriz, Guillermo. Es entrar en especulaciones. Pero vamos escuchándonos, eso es lo valioso de esto, ¿no? claro, estamos en grupo. Yo, Adelante, Beatriz. yo había leído en la Biblia de nuestro pueblo Sí. que allí donde dice, esta parte dice, Zacarías le responde al ángel, ¿qué garantía me das de eso? Y esa expresión me parece de más duda, ¿no? O sea, no, le pide, demuéstramelo, no sé, ¿no? O sea, lo presiona más a él, que él está totalmente incrédulo. Ya. Estaba buscando la de Abraham para compararlo un poquito, pero ya me ganaste. No, está Eh, muy bien. Mira, y la duda de Augusto que ha suscitado estas intervenciones es muy, muy interesante. Y como dice Guillermo, entraríamos al campo de la especulación. Pero prestándonos a eso un poquito, yo les digo algo que es súper evidente, hermanos. Y es que Abraham es el primero. El Señor empieza a revelarse con Abraham. Entonces, que Abraham tuviera duda, o que Zacarías 20 siglos después tenga duda, no es lo mismo. Porque hay 20 siglos de evidencia paulatina, gradual de la revelación de Dios. Además, Zacarías era un sacerdote también, ¿no? Claro, entonces, Más aún. sí, yo digo, no deja de tener razón Guillermo cuando dice estamos especulando, pero a ver, especulemos con algún tipo de sustento, ¿no? Y hay 20 siglos. Abraham duda y es el primero a quien el Señor se revela. Zacarías, dice Augusto, sacerdote y 20 siglos después. 2000 años después. No es lo mismo. Pero igual, el tema queda para el campo de las teorías que nos encantan, ¿no? Otro concepto. Miren, a ver, un ratito regreso. Dice, Él será para ti un motivo de gozo y de alegría, porque será grande a los ojos del Señor. Y sigue diciendo, no beberá vino ni bebida alcohólica. No beberá vino ni bebida alcohólica.
Para nosotros puede sonar un poco extraño o no decirnos mucho, pero para un judío de la época eso era clarísimo. Porque ¿quién es quien no bebe vino ni bebida alcohólica? Es una persona que hace votos de nazireo, no nazareno, pero suena parecido, nazireo. Y el nazireo es alguien que decide él o sus padres, en este caso antes de Juan, sus padres, ya el ángel le dice, este hijo tuyo no beberá vino ni bebida alcohólica, le está diciendo, y les digo, para nosotros es chino, pero para la gente de la época, le está diciendo, tu hijo será un consagrado. Estará lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre. Es un consagrado. Hay personas que en el Antiguo Testamento encontramos, son consagradas antes de su nacimiento y otros que se consagran durante su vida. ¿Quién me dice otro caso de alguien que se consagra antes de nacer? Su madre lo consagra. ¿Se acuerda? Un nombre nada más para no hacer mucho rollo, pero a ver, ejercicio de memoria. ¿Quién es consagrado antes de nacer en el antiguo? Samuel. ¿Se acuerdan? Samuel, Ana es una mujer vieja y se va al templo a orar y le pide al Señor, Señor, dame un hijo y yo lo consagraré a ti. Y Ana regresa, concibe, da a luz y la criatura de su vejez le entrega al servicio del Señor en el templo. Entonces, hay casos. Les digo, cuando conocemos más y más el Antiguo Testamento podemos relacionar todo. Pero a lo que quería yo es ese concepto de que no beberá vino ni bebida alcohólica se refiere al voto de nazireo o el voto de nazireato. Si quieren, apúntenlo y búsquenlo en sus libros, en su WhatsApp, perdón, en su internet, ¿no? Para que tengan más información. Es así. Una característica adicional del nazireo es que durante el tiempo del voto no bebe vino ni bebida alcohólica y además no se corta el pelo. Miren, y por aquí se entiende el cuento de Sansón, juez de Israel, que pierde su fuerza cuando Dalila le corta el pelo. ¿Por qué? Porque uno no lo entiende, ¿no? Pero con lo que les digo ya hay una pista más clara. Cuando Dalila le corta el pelo a Sansón, hace que Sansón quiebre su voto, su consagración, y pierde su fuerza, que viene del Espíritu Santo. Miren, detalles, ¿no? Tenemos también casos de personas que no son consagradas desde antes de nacer, como Juan el Bautista o como Samuel, sino que se consagran en el camino y que son la mayoría. Sería el equivalente de, en términos actuales, votos temporales o votos perpetuos, ¿no? Quizás sería el equivalente. Cambian el color del velo y tú puedes reconocer una hermana consagrada temporalmente o de manera perpetua, ¿no? En fin, un detallito. Continuamos. Otra pericopa, le pondrás por nombre Jesús. Miren, démonos cuenta que la perícopa anterior se llamaba le pondrás por nombre Juan y acá le pondrás por nombre Jesús. Claramente, el evangelista Lucas está haciendo un relato paralelo, ¿no? Juan y Jesús. Y va a continuar un poquito más. ¿Quién nos ayuda a leer esta perícopa? ¿Alguien desea leer? Yo puedo leer. Ok, Ok. Elba. Sí. Adelante, Elba.
le pondrás por nombre Jesús. En el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba, ¿qué podía significar ese saludo? Pero el ángel le dijo, no temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel, ¿cómo puede ser eso si yo no tengo relaciones con ningún hombre? El ángel le respondió, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel concebirá un hijo a pesar de su vejez. Y la que era considerada estéril ya se encuentra en su 6º mes, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces, yo soy la servidora del Señor, que se cumple en mí lo que has dicho. Y el ángel se alejó. Gracias, Elba. Este texto es maravilloso, ¿no? Y esta línea final que ha leído nuestra hermana, el sí de María, que conocemos también como el fiat, la respuesta de María. Yo soy la servidora del Señor, que se cumple en mí según tu palabra. El sí de María. ¿Qué cosa vemos en este texto archiconocido? Porque lo leemos todos los años, por lo menos una vez al año, pero si no más seguido. Es maravilloso, ¿no? Pero ¿qué vemos? Que vemos que salta, pero que nos llama y nos grita. Otra vez, el tema es fácil, pero lo que quisiera es que todos sean conscientes de esto, no algunos. La concepción de María. Claro, pero no, algo así como que, mira, nosotros tenemos una oración en la iglesia que rezamos todos los días. El Ave María. Claro. Y uno dice, ¿cómo se ha inspirado ese autor para escribir el Ave María? Y yo les digo un pequeño reto. ¿Ven el Ave María en estas palabras? ¿De Llena de dónde gracia. sale? ¿De dónde sale el Ave María sino del Evangelio según Lucas? Alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo. ¿Cómo rezamos el Ave María nosotros? Dios te salve María, llena eres de gracia. Claro, el Señor es contigo. ¿Se dan cuenta? Es el mismo inicio. Y luego vamos a ver, leyendo un poquito más, cómo se va complementando, sobre todo, es como que el Ave María tiene dos estrofas, ¿no? Dos partes. Y muchas veces cuando rezamos el rosario, alguien reza la primera y todos contestamos con la segunda. ¿Se han dado cuenta que es diferente? Y si ustedes ven, la primera parte del Ave María es del apóstol Lucas y la segunda es un complemento nuestro. Analícenlo, es bien fácil de notarlo, pero bien lindo. Mira, alguien si de memoria, por favor nos dice, y todos la vamos siguiendo en nuestra mente, la primera parte de la oración a María, la primera nomás. Lo que empezaste, Katia. ¿Quién puede decir el Ave María? La primera parte. Yo lo voy a decir. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Claro. Y el resto, la asamblea contesta. ¿Cómo contestamos? Sonia, Santa activa tu micro. María, Madre de Dios. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Claro, Sonia, ¿te das cuenta entonces? Y se dan Ujú. cuenta, hermanos, que son dos partes, ¿no? La oración es cortita y le decimos de corrido, pero son dos partes. Las palabras del ángel, que se van a complementar con palabras de Isabel, y luego la respuesta de la asamblea. Simplemente los invito a que lo mediten un poquito. No es nada complicado y vale la pena. Miren, Lucas, en una oración tan importante del pueblo católico, porque el Ave María es de lo más importante que rezamos, junto con el Padre Nuestro y el Gloria, ¿no? Entonces, miren. Sí, había una manito, Katia. Eso te iba a decir. Guillermo estaba levantando la mano. Guillermo, activa tu micro, por favor. Gracias, Katia. Sí, yo quería decir que la primera parte del Ave María empieza con las palabras del ángel, ¿no? Alégrate, se ha traducido a Dios te salve María, ¿no? Así es. Llena de gracia, el Señor está contigo. Nosotros decimos el Señor es contigo. Y luego viene la parte que agrega la prima de la Virgen, Isabel. Ah, la que vamos a ver Bendita, luego. Sí, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. así O sea, es. la primera parte es la Purito de María, Lucas. procede del Nuevo Testamento. Así es. Y particularmente del Evangelio según Lucas. Bien dicho, Guillermo. Claro, de la Anunciación. Sí. Miran, es un tema, digamos, para muchos evidente, para otros no. Y para esos que no, es que nos detenemos este minuto. Me parece importante, ¿no? Y miren cómo termina acá el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. Jesús, Hijo de Dios. Pero también, siendo hijo de María, es hijo de hombre. Y de ahí tenemos esto famoso de Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Y luego te dice, tu prima Isabel ha concebido en su vejez. No hay nada imposible para Dios. Adelante, Guillermo, hermanos. Sí. Guillermo está levantando la mano. Guillermo. Gracias, Katia. Aquí quiero resaltar una frase de la perícopa que dice, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, que es semejante a lo que tú comentabas en anterior oportunidad, Manuel Pablo, de que antes de la consagración, el sacerdote también dice, tu Santo Espíritu descienda sobre estos dones que hemos separado para ti, para que se conviertan y se produce la consagración. Entonces, la acción del Espíritu Santo es indispensable y trascendente, tanto en la anunciación y la concepción de María, como en el momento de cada Eucaristía, cuando el sacerdote consagra el pan y el vino. Y aquí esa conclusión que tú para mí me iluminaste, porque para mí yo dije, lo principal, lo central de la misa es la consagración, claro que sí, pero antes de la consagración, para que sea posible, el sacerdote recita que el Espíritu Santo descienda, ¿no? Entonces, Claro, para eso, que transforme. Así es. para que Para se que convierta transforme el pan en el cuerpo de Cristo y en el vino la en la sangre de Cristo. transubstanciación. Exactamente, Guillermo. Bien Gloria dicho. a Dios. Bien dicho. Gracias. Gracias, gracias. Gracias por los comentarios. Miren cómo enriquece. Augusto.
Activa tu micro, por favor. Sí, también cuando muestra aquí que el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, recordamos pues cómo también él bajaba la nube de Dios y cubría con su sombra el tabernáculo donde se encontraba la presencia del Señor, ¿no? Es una alusión también a María como esta nueva arca de la alianza en que va a portar a Dios mismo, ¿no? Dentro de sí. Excelente, Augusto. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Augusto. Justo iba a preguntarle a Manuel Miren, cómo es acá ese sentido del otra, Santísimo. una perícopa siguiente. María va a visitar a Isabel. Isabel le pregunta, ¿cómo es que viene a mí la madre de mi Señor? Miren, esa perícopa tiene 6 versículos, como hacen una unidad de lectura. ¿Quién puede leerla? ¿Alguien desea leer? ¿Puedo leerla yo? Kay ¿Sí? Mary, adelante. Gracias. ¿Cómo es que viene a mí la madre de mi Señor? En aquellos días María partió y se fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró a la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó, tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. Gracias, Mary. Entonces aquí está, como adelantó Guillermo hace un minutito, el complemento de la primera estrofa del Ave María, ¿no? Porque ahí están las palabras del ángel y las palabras de Isabel, la prima de María, bendita entre todas las, bendito el fruto de tu vientre. Entonces, resuelto el encargo, digamos, ¿no? A ver, encuentren la oración a María dentro del Evangelio según Lucas. Ya lo hicimos, porque la segunda estrofa es el complemento que da la asamblea. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿No? Pero la entrada, maravillosa, inspirada, miren, amigos, Lucas, capítulo 1, ¿qué tal bienvenida que nos da Lucas, ¿no? Guillermo, activa tu micro, por favor. Gracias, Katia. Yo quisiera resaltar, a propósito de lo que acabamos de leer, el rezo del Santo Rosario, en el que 50 veces se alaba a la Virgen, con las palabras del ángel y las de su prima Isabel, y con lo que ha compuesto la Iglesia como segunda estrofa. Pero además, al final de rezarle esas 50 Ave Marías en los distintos misterios que se contemplan cada día de la semana, viene el rezo de la salve y finalmente se concluye el rezo del Santo Rosario con las, ¿cómo se llaman? Las lauretanas, ¿Letanías? las letanías lauretanas, ¿no? Donde se le da en cada una de ellas una alabanza y un reconocimiento único a la Virgen, ¿no? Y ahí, entre otras cosas, se dice, por ejemplo, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Salud de los Enfermos, Estrella de la Mañana, Rosa Mística. Es decir, todo lo que se le dice son alabanzas a la Madre de Dios. ¿Para qué? Para conseguir su valiosa intercesión. Está también qué interesante Gracias, Guillermo, qué lindo. que Isabel se llenó del Espíritu Santo, ¿no? Claro. Y es muy bonito. Y le Claro, dice, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y sí, como tenía forma de saber del sí de María, ¿no? Yo me imagino está llena del Espíritu Santo, claro. de Y Zacarías estaba mudo. Y Juan es el fetito en la panza y salta de júbilo, ¿no?
Una el bebé maravilla, Juan. maravilla, de verdad. Mire, y tenemos 4 evangelios, pero el único evangelio en el que aparece esto es en el evangelio según Lucas. Y yo les pregunto, relacionándolo con nuestras palabras iniciales de hoy, ¿cómo sabe Lucas esto que no sabe nadie más? Sino porque María se lo contó. ¿Y María fue a buscar a Lucas? No, Lucas fue a buscar a María, dándole fuerza a la idea que les comenté, que no es ninguna adivinanza, no es simplemente, es fuerza de argumento, ahí no hay forma de pensar otra cosa, solo que seamos ya muy majaderos, ¿no? Además dice en su prólogo, ¿no? Fue a las fuentes para poder hacer esto, ¿no? Beatriz, activa tu micro, por favor. Manuel, entre lo que acabamos de leer de ahorita, ¿no? De esta última pericopa y la anterior, es lo que siempre yo escuché, bueno, me parece que es esto, de que María reivindica a la mujer en esta nueva época, ¿no? Porque hasta antes, en el Antiguo Testamento, por decir, ¿no? Hasta antes de Jesús, pues las mujeres pues eran nada, ¿no? Prácticamente nada. Pero allí no viene, el Señor Jesús no nace pues de la línea nace de parte de José, que José es el que viene de la línea del rey David, Sí. pero es María la que concibe y es María la que es alabada y es María la que es la que le pone todos estos adjetivos a María, y María pues se hace pues la reina, ¿no? En adelante. Entonces, para mí, yo lo veo como que esto es lo que yo alguna vez había escuchado y no lo entendí, no lo ubicaba, dónde era que se reivindicaba pues a la mujer, o sea, recién se le daba pues el valor, ¿no? Con María es. Eso. Sí, Beatriz, es muy cierto lo que tú dices, ¿no? La mujer en el Antiguo Testamento, la mujer en el pueblo de Israel era prácticamente un cero a la izquierda. Solo servía para traer niños al mundo. Punto, para nada más. Y sobre eso podemos hablar más otro día, ¿no? Hay bastante que comentar. Pero nuestro Señor no está de acuerdo con eso. Jesús tiene entre las personas más cercanas, incluso dentro de su etapa de apostolado, mujeres. Está María, su madre, y hay otras mujeres muy importantes. Ya habrá oportunidad de comentarlo. Manuel, una pregunta. ¿Qué edad tendría María más o menos, según lo que se dice un aproximado? En ese momento de que da luz, más o menos 15 años. Más o menos. Me Una imagino qué niña. edad tendría cuando Lucas la visitó, ¿no? Ya. Ponte que haya sido en el año 60, por decir algo, 15 años después. No, perdón, tenía 15 y De 15 hasta Jesús, ya viejita, ¿no? de viejita, ¿no? 75, más o menos. Claro, guardaba todo esto. Claro, y vamos a verlo en un minuto. Solo Eh, estamos dando fechas aproximadas, no, no, Sí, no yo lo por eso te tomen al pregunto pie de la un letra. Sí, aproximado, porque siempre uno dice María era pero chiquita. para tener idea, claro. Ajá. Si María Eni, tiene 15 cuando nace Jesús, Jesús nace en el año 0, y Lucas se va al lado de Pablo y conoce a Jesús en el año 60, son 60 y 15, 75, ¿no? sí, pues. Claro. Eni está pidiendo la palabra. Adelante, Eni, levántala. Un micro, por favor, actívalo. Buenas noches. Manuel Bueno, Pablo, tengo una duda. Mm, ¿Por qué Lucas escribe tanto de María si Juan era más cercano a María? Incluso después que el Señor murió, resucitó, él se fue a vivir con María a Éfeso.
También tengo otra inquietud. En estos dos evangelios, en la perícopa anterior y en esta, se inspira el Magnificat. Vamos a verlo. Ese es mi Sí, duda. ya, el tema del Magnificat lo vamos a ver inmediatamente. Ya. Y el tema Ya, de gracias. Juan, o sea, definitivamente, lo que dice nuestra hermana Emi es totalmente correcto. O sea, si alguien conoció a María de los seguidores de Jesús más, fue Juan. Sin embargo, es Lucas el que cuenta esto. ¿Por qué? Buena pregunta, ¿no? ¿Es el propósito, es el fin de cada uno? Juan va por otro lado, vamos a ver a Juan después. Pero es buena pregunta. Excelente, no me había dado cuenta, ¿verdad? Augusto, activa tu micro, por favor. Sí, claro, Juan es un evangelio más teológico y menciona otras cosas que se encanta de mencionar cosas que los demás no mencionan, de repente por eso no lo hizo, pero sí vemos que Juan menciona a María en su libro de Revelaciones, ¿no? Ahí Que no es vemos la Juan, no, figura, no. No, revelaciones, o el no. discípulo, en todo caso, el discípulo de No, Juan, revelaciones, perdón, para que te entiendan, Augusto. Apocalipsis, Augusto dice es lo mismo. revelaciones al libro del Apocalipsis. No, no, pero para otros no es lo mismo, ¿no? Pero Revelaciones es la en traducción inglés. sería de Apocalipsis, viene a ser Ok, pero revelación. el autor del libro de Apocalipsis no es Juan el Evangelista, es otro Juan. Claro, pudo haber sido Juan Por el eso, presbítero, ¿no? Pero sigue es otro Juan, claro. un discípulo de Juan. Entonces se supone que los conocimientos fueron transmitidos, Pero ¿no? eso lo vamos a ver después, o sea, ¿para qué marear? Claro, pero sí O se sea, habla de mira, eso también. acá somos un grupo que estamos empezando, ¿no? Entonces, si vamos con temas más avanzados, de repente confundimos y no ayudamos. O sea, pero sí, vamos a ver a Juan inmediatamente después de terminar el estudio de Lucas y nos haremos esta pregunta que hizo Eni. Y luego vamos a ver Manuel, el libro de Apocalipsis y hablaremos del autor del libro de Apocalipsis, si es el mismo Juan o otro Juan. En fin, Manuel Pablo, una pregunta antes de pasar a... ¿Cuál es la diferencia entre Zacarías, que le dice al ángel, ¿y cómo va a ser esto? Y María, que también le dice, ¿y cómo va a ser esto? Parece que es igual, parecido, porque a Zacarías sí le dice, por no haber creído, te quedas mudo, ¿no? Y María, pero María cree. claro, María cree, pero le hace la María, pregunta. o sea, María, no, lo otro sería bien raro, Katy. O sea, el ángel viene a esta chica, absolutamente una virgen, una doncella, y viene y dice, vas a tener un hijo. Ah, ya, gracias. Eso no puede ser, no tiene ningún sustento. La pregunta de ella es una pregunta bien sana, ¿no? No es que no te crea, pero ¿cómo es posible esto si no conozco varón? No tengo marido, ¿cómo es posible? Y el ángel le explica y ella acepta. Claro, no es que no le crea que va a pasar, sino que no entiende cómo. Claro, se sorprende. Y el ángel le explica y le dice, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti. Y ella dice, hágase en mí según tu palabra. Y por eso María es tremenda maestra de la fe, como Abraham, ¿no? Son los grandes ejemplos de la fe en la Biblia. Hay otros, pero los más grandes son el padre Abraham y la Virgen María, ¿no? Manuel Pablo. Manuel Pablo. Adelante. Solamente para abundar en lo que has dicho y en la pregunta de Katia, cuando el ángel la saluda, dice textualmente Lucas, la Virgen quedó confundida, turbada, incluso hay un término que se emplea en alguna traducción. Quedó confundida porque ¿de dónde a mí? ¿No? ¿Qué cosa quiere decir? Y después el ángel entra en detalle y le dice, vas a concebir un hijo. Y ella, como tú dices, una virgen, una doncella joven, dice, pero ¿esto cómo va a ser posible si
yo sé por mi razón que solamente se puede engendrar a través de una relación entre hombre y mujer. O sea, es una pregunta completamente lógica, razonable, justificada. No es que dude de lo que le dice el ángel. En el caso de Zacarías es diferente, porque Zacarías era una persona que tenía los años que tenía, ¿no? Y entonces, con esa lógica natural de ser un sacerdote, además, le pregunté, bueno, ¿y cómo va a ser esto, no? Porque yo ya soy un anciano, o sea, prácticamente ya no tengo posibilidades. Y mi esposa es casi de mi edad, ¿no? Claro. Es estéril, además. No ha tenido un hijo en todo el tiempo que llevamos de casados y estamos al final de nuestras vidas. Entonces, la vida de la Virgen y de Zacarías son diferentes. Yo la veo diferente, por lo menos. Claro, sí, sí. Gracias, Guillermo. Augusto y luego Carmen, ¿sí? En ese orden, para... Sobre lo que comentabas, Katia, justamente ese es el cómo, ¿no? Pregunta cómo va a ser esto. La mejor traducción quizás sea cómo se va a llevar a cabo esto, ¿no? Porque eso es lo que no entendía, porque ella es una virgen. Y muchos padres de la iglesia se han referido a esto para decir que María había tomado un voto de virginidad, porque en uno de los libros no me acuerdo cuál es, uno de los primeros libros de la Biblia del Pentateuco, mencionan esto de que dentro del matrimonio algunas esposas tomaban un voto de virginidad, ¿no? Entonces especulan en que esto pudo ser el caso. San Agustín tiene una teoría de estas y algunos otros padres de la iglesia en base a este pasaje para decirle eso. Gracias, Augusto. Carmen. Sí, yo lo que entiendo es que María era consagrada, ¿no es cierto? Ella nació sin pecado y prácticamente Dios la eligió para que sea la madre de su hijo. Entonces, yo pienso que su madre Ana, ella también estaba iluminada por el Espíritu Santo y la crió como para cuando llegue el momento, María lo acepte, ¿no? O estoy mal, no sé, ella estaba como guiada por el Espíritu, consagrada desde su nacimiento para aceptar y dar el sí, pienso. Pero sí, sí, Carmen, pero María es libre, como tú y yo somos libres. Entonces María elige aceptar, porque podía haber dicho que no. María pudo haber dicho no y no pasaba nada. Pero miren, María dijo sí. Y ese es el gran ejemplo de María. ¿No? Esa aceptación maravillosa. No es porque si no, como que le quitamos todo el mérito. Ya, María, no digas nada si tú ya estás predestinada. Tú has venido para eso. No. María está en el plan de Dios, pero María, como todas las personas, es libre. Y en el ejercicio de su libertad decide sí o no. Igual que nosotros ahora, cuando hemos hablado y repetido, muchos son llamados, pocos son elegidos. Libremente el Señor nos llama a todos. Y algunos decimos sí y muchos dicen no. En el ejercicio de la propia libertad que el Señor respeta absolutamente. Gracias, Carmen. Guillermo. Sí, gracias, Katia. Manuel Pablo, con relación a la libertad del ser humano y el sí y el no, es muy interesante el evangelio del domingo reciente, ¿no? De los dos hijos del dueño de la viña. El que dice, el primero dice no y sin embargo lo hace, ¿no? Y el segundo dice sí y no lo hace, ¿no? Ambos hacen uso de su libertad, pero uno recapacita y se convierte, y el otro, como decía uno de los sacerdotes en su homilía, representa a los fariseos, ¿no? Entonces, esto del sí y el no, bien concurrente con el Evangelio del domingo. Claro, gracias. claro. Y lo que también decía el padre, en los dos también estamos nosotros.
Cuando a veces decimos sí, o también cuando le decimos no, no vamos a hacerlo, pero no lo hacemos. Y ahí está la libertad, pues, que dices, Manuel, ¿no? La Virgen pudo haber dicho no, es su libertad, no entendía, pero gracias a su sí, es que se da todo, ¿no? Ese sí de María es maravilloso, ¿no? Ejemplo de fe. Esas palabras, hace en mí según tu palabra. Maravilloso, ¿no? Hágase tu voluntad. Vamos a rezar después en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad y no la mía. A ver, otra pericopa. Mi alma engrandece al Señor. ¿Quién Miren, desea leer? esto sí, por favor, antenitas paradas, porque lo que vamos a leer y está en letras inclinadas es lo que rezamos en la iglesia como el Magnificat. Miren, ¿quién escribe esa belleza? Lucas. Lucas, miren. Yo leo. Sí, Jenny, Mi alma engrandece al Señor. María dijo entonces, mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador, porque Él miró con bondad la pequeñez de tu servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es santo, su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel su servidor, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y de su descendencia para siempre. Y luego regresó a su casa. Manuel Pablo, eso es lo que es bonito. Gracias. Gracias. Gracias, Cini, por la lectura. Miren qué lindo, ¿no? El Magnificat. Mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador, porque Él miró con bondad la pequeñez de tu servidora. Esto podría ser dentro del libro de los Salmos, de los salmos más lindos. Y la segunda parte, derribó a los poderosos de su trono, elevó a los humildes, colmó de bienes a los hambrientos, despidió a los ricos con las manos vacías, socorrió a Israel, su servidor. ¿Sabes qué, hermanos? Esas son palabras de cualquiera de los profetas, y si la ponemos en alguno de los libros, encajan perfectamente. Miren qué maravilla. Y termina la perícopa con que María permanece con Isabel unos 3 meses y luego regresa a su casa. Más o menos ya nos damos cuenta. Si María visita a Isabel en el 6º mes de embarazo y se queda 3 meses, es que la acompaña hasta que Isabel da a luz. O sea, María está presente en el nacimiento de Juancito, que sería luego el gran profeta Juan el Bautista. Y a ver, avanzamos. Su nombre es Juan. ¿Alguien desea leer? Yo, Sonia. Sonia, adelante, por favor. Cuando llegó el tiempo en que Isabel debía ser madre, dio a luz un hijo. Al enterarse sus vecinos y parientes de la gran misericordia con que Dios le había tratado,
se alegraban con ella. A los 8 días se reunieron para circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías, como su padre. Pero la madre dijo, no, debe llamarse Juan. Elías le decía, no hay nadie en tu familia que lleve ese nombre. Entonces preguntaron por señas al padre qué nombre quería que le pusieran. Este pidió una pizarra y escribió, su nombre es Juan. Todos quedaron admirados y en ese mismo momento Zacarías recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Este acontecimiento produjo una gran impresión entre la gente de los alrededores y se le comentaba a toda la región montañosa de Judea. Todos los que se enteraron guardaban este recuerdo en su corazón y se decían, ¿qué llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. Miren qué lindo. Gracias, Sonia. Y veamos esto para completar el día, cerrar con broche de oro. Bendito sea el Señor Dios de Israel. Aquí otra vez antenitas paradas porque acaba de hablar Zacarías. Y la oración que va a darnos Zacarías es lo que conocemos hoy en la iglesia como el Benedictus. A ver, ¿quién puede leerlo? Lo leo. Carmen, ¿vas a leer? Sí, Ok, está prendido, adelante. ¿no? ¿Sí? Sí, ¿Me escucha? adelante. Sí. Bendito sea el Señor Dios de Israel. Entonces Zacarías, su padre, quedó lleno del Espíritu Santo, dijo proféticamente, bendito sea el Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo y nos ha dado un poderoso Salvador en la casa de David, su servidor, como lo había anunciado mucho tiempo antes por boca de sus santos profetas, para salvarnos de nuestro enemigo y de las manos de todos los que nos odian. Así tuvo misericordia de nuestros padres y se acordó de su santa alianza, del juramento que hizo a nuestro padre Abraham, de concedernos que libere de temor, arrancados de las manos de nuestros enemigos, los sirvamos en santidad y justicia bajo su mirada durante toda nuestra vida. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor preparando sus caminos para hacer conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados. Gracias a la misericordiosa ternura de nuestro Dios, que nos traerá del cielo la visita del sol naciente, para iluminar a los que están en las tinieblas y en la sombra de la muerte, y guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gracias, Carmen. Miren esto que ha leído nuestra hermana. Otra vez, puro Antiguo Testamento. Pura palabra de profetas. Y pura referencia a los profetas. ¿No? Es hermosísimo. Y entonces, terminamos con esta partecita. El niño iba creciendo. El niño es Juan, ¿no? Y se fortaleció en su espíritu y vivió en lugares desiertos hasta el día en que se manifestó a Israel. Y aquí, hermanos, justo, miren, 9:30, y hemos llegado a leer el capítulo 1 completo. ¿Algún comentario final? Siempre respetando la hora de finalización. Por mí me sigo de largo, pero no.